Dios? Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Alguna vez has pensado de qué tamaño es la grandeza de Dios? ¿Qué tan grande es Dios? A ver, imagina por un momento, ¿qué tan grande es Dios? ¿Podemos medir la grandeza de Dios? ¿Tendrá un límite? Siendo un Dios eterno y un Dios infinito, de hecho hizo el universo infinito, no tiene fin. Entonces, al disertar sobre los atributos de Dios, pues quiero que sepan que nada más conocemos, no sé, si lo encajonamos en términos humanos, quizá el 0.000000001%, o hasta quizá menos de lo que es Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Realmente a veces pensamos o creemos que conocemos algo de Dios, y claro, cada día debemos esforzarnos en conocer a Dios, pero hoy vamos a ver precisamente qué tan grande es Dios. Y quiero que vayamos en Primero de Crónicas 29:9. Y si hay un título para ponerle a este mensaje, yo le pondría la trascendencia de Dios. Vamos a ver ese Dios trascendente y vamos a ver qué significa la trascendencia. Nos dice en Primero de Crónicas 29:9: el pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor. También el rey David se sentía muy feliz. Entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea: bendito sea Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Vea versículo 11, porque de este versículo se desprende todo el mensaje. Tuyos son, Señor, la grandeza, vaya enumerando, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto en el cielo hay y también lo que hay en la tierra. Tuyo también es el reino y estás por encima de todo. Diga conmigo, Dios está por encima de todo. La trascendencia de Dios es simplemente eso, y tan complejo, tan simple y tan complejo. Dios está por encima de la creación. Esa es la trascendencia. Dios está encima, Dios está arriba. Si alguna vez usted escuchó de la filosofía de Platón, Platón diserta sobre un ser superior que es trascendente. Pero Platón se quedó ahí. Dios está allá lejos. Creó a todo el universo, al humano, pero está arriba. Pero es tan complejo que tú y yo podamos entender a Dios, porque así como Dios es trascendente, también es un Dios inmanente. ¿Qué es un Dios inmanente? Que está en su creación, en medio de su creación. No solamente está ahí arriba, como lo vimos hace 8 días, que muchos creen o tienen el concepto de Dios como un Santa Claus glorificado. El Santa, ¿qué viene y hace el Santa? Trae el juguetito al niño y se regresa, y regresa hasta el siguiente año en Navidad. Pero Dios no es así. Dios, cuando da algo, se da también a sí mismo. Es un Dios trascendente, pero es un Dios también inmanente, que está en su creación, que no está ajeno y alejado, indiferente a lo que Él ha creado. Dios es trascendente, pero también es omnipresente, está en todas partes. Dios no está limitado como los seres humanos a la distancia, porque Él está en todas partes. Dios no está limitado como nosotros al tiempo, porque Él hizo el tiempo. Él está antes y después del tiempo, antes, después y en el tiempo. Dios no está limitado como nosotros a un principio, a un final, porque Él es el principio y el fin. Él es el gran yo soy, el que existe por sí mismo. Tú y yo
tenemos un origen. Tú y yo somos el efecto de una causa, pero Dios es la causa no causada. Todas las cosas tienen una causa, excepto Dios. Dios es un ser increado. Todas las demás cosas son creadas por Él. Ahora, ¿de qué tamaño es la grandeza de Dios? Quiero que vayamos, por favor, en el versículo 12. Dice el rey David: de ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Dios es el creador y nosotros las criaturas. Él es el dador de todo lo que tenemos. Por eso hay que agradecerle y tributarle alabanzas. Dice el rey David: a ti, Señor, te damos gracias, a tu glorioso nombre tributamos alabanza. ¿Usted entiende lo que es un tributo? El tributo es un pago. En la antigüedad, el tributo, los imperios poderosos sometían a otros reinos, y ese reino subordinado tenía que pagarle un tributo al emperador. Dice: a ti, Señor, tributamos alabanza. Cada vez que nosotros nos reunimos aquí en Vida con Propósito, le estamos tributando alabanza. O sea que en cierta manera el alabar a Dios no es una opción. David tenía bien claro eso. El alabar a Dios es algo, un deber de las criaturas de la creación de Dios. Es algo que le debemos a Dios. No es de que hoy no tengo ganas yo de adorar o de cantar, no tengo ganas hoy de reunirme, de congregarme. Es que nosotros le debemos a Dios esa alabanza, porque Él es nuestro creador. Eso lo tenía bien en claro. ¿Quién está disertando sobre esto? El rey David. Con toda su riqueza, su gloria, el oro que había acumulado, sus piedras preciosas, había acumulado, había sometido los reinos que estaban a su alrededor, y le preparó en bandeja de plata para su hijo Salomón que construyera ¿qué? El gran templo y el gran palacio. Entonces, a Él tributamos alabanza. En cierta manera, cuando cantamos o adoramos a Dios, no le estamos haciendo un favor a Él, es un deber que estamos pagando, una deuda. Veamos lo que dice el rey David en Salmo 145, 1. Por eso estamos viendo la trascendencia de Dios, porque muchas veces conocemos o escuchamos de los atributos de Dios, pero ¿qué con eso? Pues tiene que ver mucho con nosotros. Salmo 145, 1 nos dice: te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre y para siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno ¿de qué? De toda alabanza. Dice: grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Yo te hacía una pregunta: ¿qué tan grande es Dios? El rey David está diciendo, por la revelación que Dios le da, el Espíritu Santo le da revelación, y dice: grande es Dios. Pero la grandeza de Dios es insondable. Al día de hoy, gracias a nuestro Padre que pues ha dado esas mentes brillantes a la ciencia médica, al día de hoy tengo familiares que han sido sometidos a una cirugía. Hay una colonoscopia, meten una camarita y encuentran un problema ahí, y al mismo tiempo hacen la cirugía, extirpan tumor, hacen la cirugía al mismo tiempo que entra la cámara. Es una sonda y ahí se ve. El cirujano, el especialista, si observa algo, ahí va a ver en la cámara y ahí mismo hace la cirugía.
Es una sonda que te permite mirar adentro. Pero dice el rey David, su grandeza es insondable. No podemos conocer la grandeza de Dios, no podemos entenderla. Juan Wesley, hace algunos siglos, disertando sobre el amor de Dios, dijo Juan Wesley, que hasta compuso una alabanza: tan grande es el amor de Dios que no entiendo, aún por más que le doy vueltas, no entiendo cómo ese gran Dios, el gran yo soy, el que existe por sí mismo, ese Dios, mi creador, el creador de todas las cosas, dio su vida por mí. Dio su vida por la corona de su creación, que es el hombre. No son los leones, no son las plantas, no son los arcángeles, no son los serafines, es el hombre, la corona de la creación de Dios. Y por esa corona de la creación Él se dio a sí mismo. Entonces Dios es muy diferente al Santa Claus, ¿verdad? El Santa viene, deja el regalito y se va y regresa al siguiente año. Eso es lo que enseña esa mitología o esa leyenda. Ahora, la mente humana no es capaz de entender y conocer la grandeza de Dios. Isaías 55:8 nos dice, Dios está hablando, dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Afirma el Señor: mis pensamientos no son tus pensamientos, tus caminos que tienes tampoco son mis caminos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Fíjate, Dios dice: mis pensamientos y mis caminos son más altos que los del hombre. ¿Qué tan altos? ¿Qué tanto? Más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Alguien ha medido la altura de la tierra con la altura de los cielos? ¿Alguien lo sabe? ¿Los astrónomos lo saben? ¿No? Entonces esa distancia, que así como es una comparación, una analogía, así como es abismal la altura de los cielos con la tierra, así es abismal nuestros pensamientos al pensamiento de Dios, a los caminos de Dios. Por eso la grandeza de Dios es inescrutable. Algunas versiones dicen inescrutable. En la NBI que acabo de leer dice insondable. No puedes llegar a conocerla. Veamos Job capítulo 11 versículo 7. De los amigos, de los 4 amigos de Job, hubo uno de ellos que, bueno, a excepción, 3 de ellos, a excepción de Eliud, hablaban puras tonteras, disparates. Pero dentro de esos disparates, Sofar dijo una gran verdad. Decía 9 disparates y aquí dijo una verdad. Sofar dice: ¿puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso? Tú puedes, Job, adentrarte en los misterios de Dios. Tú y yo podemos adentrarnos en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso. Son más altos que los cielos. ¿Qué puedes hacer? Son más profundos que el abismo. ¿Qué podemos saber? ¿Qué puedes saber? Definitivamente que Sofar ahí tuvo un momento de revelación y de lucidez por el Espíritu de Dios para escribir eso. Y nos dice Job en el libro de Job 26:14. Job habla aquí, la Reina Valera, la versión 60, si la tienes, por favor. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? De hecho, hay 2 personas
que leyeron mi libro, que me ayudaron a detectar errores, lo leyeron de pie a pa. Y una de ellas me dice, de los 10 capítulos, me dijo, me llamó la atención esa parte de las reflexiones de Job. O sea, nunca lo había visto como tal, me encantó esa parte, aunque había escuchado algunas predicaciones que yo compartí en casa de oración. Y todo, una adelantadita es todas las calamidades y sufrimientos que pasó Job, fue precisamente para que él avanzara un poquito, un escaloncito, una rayita, como quiera verlo, en el conocimiento de Dios. Porque si llegamos a conocer aunque sea un poquito de Dios, es lo más hermoso, lo más extraordinario. Ahora regresemos por favor al Salmos 145, versículo 4. Dice David, cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. Ahora, ¿qué con la trascendencia de Dios? Debemos ser como David. Dice, se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que meditaste en las obras de Dios, en lo que hizo Dios? ¿Has meditado? Medita en eso. Estamos en primavera, cada día, y bueno, les alcanzo a ganar. ¿A qué horas empiezan a cantar los pájaros? Ahorita en primavera. De hecho, ahorita estoy escuchando el cantar de algunos pájaros. Y ahí, muy cercano a mi casa, que es su casa, se escucha el cantar de una especie de pájaro que es precisamente primavera. Y hacen múltiples sonidos. Y bueno, ahí tenemos a alguien que los imita muy bien. Y yo me pongo a meditar cómo Dios lo hizo con su poder. Cada especie es diferente, cada especie de las aves, cada variedad y de plantas. O sea, cómo Dios hizo los astros, las estrellas, la luna, el sol, la tierra. O sea, ¿cómo es posible que la necedad del hombre le haya llegado, haya llevado a pensar y a crear filosofías tan huecas, tan absurdas como la del Big Bang, que una bolota gigante se calentó y explotó y surgieron los planetas, las estrellas, la tierra, la vida, cada especie. Se originó una célula y de esa célula surgieron todas las especies. Es como querer decir, aquí tengo yo esta botella de agua, yo la caliento, aquí están todos los minerales, la puse en un laboratorio, se calentó, explotó y resultó un reloj. ¿Cuántos creerían eso? ¿Quién me creería? ¿Quién creería que explotó esa bola y surgió este reloj? Nadie lo va a creer. Va a decir, el Paz ya se volvió Lucas. ¿Quién lo va a creer? Este reloj está sincronizado para avanzar una manecilla. Tiene una manecilla que avanza cada segundo y otra manecilla que avanza cada minuto y otra que avanza cada hora. Perfecto, un mecanismo perfecto. ¿Quién va a creer eso? ¿Quién? Al día de hoy hay gente que cree que no me va a creer que de la nada surgió una pelotita de tierra, explotó y surge este reloj. Nadie va a creer eso, pero hay muchos que sí creen. Algo más complejo y difícil de creer que esto, que de la gran explosión, que en cierta manera esa pelotota existe por sí misma, algo así como Dios.
Existió por sí misma, nadie la creó, nadie creó el espacio por sí misma, explotó y resultó en las estrellas, los planetas y la vida. Mucha gente sí cree eso. Por la necedad. ¿O por qué será? ¿Por la soberbia? Dice versículo 5, David: se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. ¿De qué hablamos nosotros? Hablamos de la guerra entre Israel contra Irán. Hablamos del fin del mundo, de las profecías. Muchos ahorita están hablando de las profecías, del cumplimiento de profecías de la guerra en el Oriente Medio. Pero dice el rey David: se hablará del esplendor de tu gloria y de tu majestad. Se hablará. Ahora, el versículo 6 dice: se hablará del poder de tus portentos y yo anunciaré la grandeza de tus obras. ¿Cómo podemos llegar a ver y entender un poquito de la grandeza de Dios, que es insondable? Que nuestra mente humana está limitada y no podemos llegar a medir la grandeza de Dios. Pero dice: sí podemos llegar a meditar en las obras de Dios. Dice: en la grandeza de tus obras. Estaba viendo ahí con mi hijo vi una fracción, no lo vi todo, un pequeño documental de sobrevivencia, que se va a diferentes partes del mundo, en el desierto, en el Polo Norte, y estaba ahí en el bosque de Bulgaria. ¡Wow! Unos paisajes impresionantes. ¡Wow! Yo me quedé con la boca abierta, aunque no estaba ahí en vivo y en directo, pero ahorita tenemos ya la tecnología, las alta definición y todo, las cámaras, que los drones. Él mismo avienta sus drones y todo. Él se graba, anda solo. Su equipo anda como a 80 kilómetros de él. Cualquier cosa pues lo andan rastreando, ¿no? Pero es impresionante. Yo creía que los bosques de Michoacán eran hermosos y son hermosísimos, pero yo ahí me quedé con la boca abierta. Dios hizo eso. ¿Eso se hizo solito? No, alguien lo hizo Dios. Por eso hace 8 días vimos que la creación de Dios, las obras de Dios cuentan que hay un Dios. Están anunciando que existe un Dios. Y por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1: no tienen excusa para no creer en Dios, porque se puede llegar a conocer a Dios. Ahí lo dice Romanos capítulo 1: a través de sus obras, de lo que Él hizo. Versículo 7 dice: se proclamará la memoria de tu inmensa bondad y se cantará con júbilo de tu justicia. Ahora, Dios es un Dios trascendente que está por encima de su creación, pero Dios es un Dios inminente. Ahí le va, versículo 8. Ahí le voy a mencionar muchos atributos de Dios. No los voy a explicar como tal porque son tema para otros domingos. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Dios es grande en amor. ¿Qué tan grande es el amor de Dios? ¿Sabe que yo no lo entiendo? Tengo décadas queriendo entender el amor de Dios y aún no lo entiendo. Y mientras siento que yo sé más de Dios, me doy cuenta que más bien sé menos de Dios. Pero dice lento para la ira y es grande en amor. ¿Qué tan grande? Yo no entiendo. Dios nos ama tanto
créame que yo le hice una petición a Dios en el campamento Alas, en el campamento que pues ya estamos prestos para ir nuevamente. Fuimos de amigos sombra de servidores, más de 85 niños jóvenes con discapacidad de autismo, algunos con un autismo muy severo, muy severo, que golpean. Es su manera de expresarse. Golpean, dan puñetazos. Ahí me tocó ser amigo sombra de un niño Down, con síndrome de Down, y era de los menos delicados. Pero yo le dije a Dios: permíteme ver a estos niños como tú los ves. Y la segunda petición es, le dije: Dios, permíteme amarlos como tú los amas. Y Dios me permitió un poquito verlos como Él los ve y amarlos como Él los ama. Ninguna reunión, yo he estado en cientos, quizá en miles de congresos, de encuentros, de retiros, de muchos, ya casi por 40 años que he estado en el cristianismo. Cientos. Pero es en esa ocasión yo pude un poquito sentir cómo Dios los ama, y ya no eres el mismo. Ahora dice el versículo 9: el Señor es bueno con todos, Él tiene misericordia de todas sus obras. Que te alaben, Señor, todas tus obras, que te bendigan tus fieles. Te bendigan tus fieles. Observamos aquí la alabanza congregacional. Que hablen de la gloria de tu reino, que proclamen tus proezas, para que todos conozcan tus proezas y la gloria y esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las generaciones. Fiel es el Señor a su palabra y santo en todas sus obras. El Señor sostiene a los caídos y levanta ¿a quién? A los agobiados. Por eso Dios es trascendente, pero es un Dios inmanente. Ahora, ¿qué hacer ante el gran Dios trascendente? ¿Qué hacer? Los ojos de todos se posan en ti, y a su tiempo les da su alimento. Como Dios está por encima de toda su creación, Él es un Dios grande, y tan grande que no podemos entenderlo, comprenderlo. Entonces los ojos se posan en ti. ¿En quién deben estar tus ojos? ¿En quién? ¿Cuántos tienen una relación aquí de matrimonio? ¿Cuántos casados hay? A ver, levanta la mano. No me asusten, ¿ah? Okay. Cuando nos casamos, nuestra familia en cierta manera pasa a segundo término. Lo que estoy hablando de padres, hermanos, y nuestra pariente próxima. Estoy hablando de los hombres, mujeres, el pariente próximo, pues es el cónyuge, es el pariente próximo. De hecho, no son los hijos, es el cónyuge. Y humanamente es la persona más importante aquí. Pero hay alguien que está encima de nuestros ojos, así como los jóvenes ponen los ojos puestos en... Es normal eso en las muchachas que le gustan los muchachos. Eso es normal. Ya después, cuando estamos casados, nada más debemos de ver a la esposa, a los hombres. Pero hay alguien que está por encima, los ojos puestos. ¿En quién? En Dios. No es los ojos puestos en el hombre, no es los ojos puestos en los hijos, no es los ojos puestos en un político, en una figura de allí, en un youtuber. No es eso, es Dios. Dice: los ojos de todos se posan ¿en quién? En ti, y a su tiempo les da su alimento. Abres la mano, dice, abres la mano y sacias con tus favores a todo ser viviente. El Señor es justo con
en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. El Señor está cerca, ve lo que dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan. ¿Qué es invocar? Llamar. De quienes lo invocan en verdad. ¿Quieres que Dios esté cerca de ti? ¿Cuántos quieren que Dios esté cerca de ustedes? Invócalo. Luego cantidad de gente me ha pedido que ore por ellos o por un familiar, y con todo gusto lo hacemos, con toda fe de que Dios va a intervenir. Pero hay algunos que dicen: paz, usted que está más cerca de Dios, usted acaba de tener un tiempo de ayuno de 40 días, está más cerca de Dios. Y claro, el ayuno de 40 días nos acerca más a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en el ayuno 40 días invocamos, estamos llamando a ese Dios grande, todopoderoso. Pero tú, si lo invocas, si lo llamas, Dios va a estar cerca de ti, muy cerca. Y aquí lo dice: el Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad. Dice: cumple los deseos. Ve, ese Dios trascendente se hace inmanente. Dice: cumple los deseos de quienes lo temen, atiende a su clamor y lo salva. ¿Qué es ese gran Dios? Está cerca del que lo llama, y dice: cumple los deseos de los que le temen. A mí Dios me ha cumplido muchos deseos, y claro, esos deseos deben de estar acorde a la voluntad de Él, y Dios sí me los ha cumplido. Este templo es uno de ellos. Yo tuve ese deseo, y no para mi gloria, Señor, pues para tu gloria, para tu exaltación, y para que muchas almas digan: si hay un templo bonito aquí, el que está allá en el cielo es muchísimo mejor. El templo que construyó Salomón es una réplica del templo que está allá en la Nueva Jerusalén. Pero el templo de Salomón, cubierto, bañado en oro, en madera costosísima, piedras costosísimas, no le llega ni a los talones al que está allá, de lo que nos espera allá. Ahora te voy a decir, dice: cumple los deseos de quienes le temen, atiende a su clamor y los salva. Ahora, el Señor cuida a todos los que lo aman, pero aniquilará a todos los malvados. Mi boca proclamará alabanzas al Señor. Alabe su santo nombre todo ser viviente, por siempre y para siempre. Ahora, qué maravilloso es saber que tenemos un Dios tan grande, un Dios trascendente que está por encima de toda su creación, pero que es un Dios también inmanente. ¿Cuántos queremos que ese gran Dios esté cerca de nosotros? Siempre. ¿Usted lo quiere? Que ese gran Dios cumpla sus deseos, que estén de acuerdo a su voluntad, porque usted puede desear la muerte de sus enemigos, ¿verdad? Más bien ahí usted tiene los deseos de Satanás, ¿verdad? Así como los líderes religiosos maquinaron el plan para matar a Jesús. Por eso Jesús les dijo: ustedes son de su padre el diablo, porque él ha sido un homicida. Él fue el que envenenó el corazón, la mente de Caín para matar a su hermano. Entonces, ¿cuántos queremos nosotros que ese Dios inmanente? Vea el versículo 14: el Señor sostiene a los caídos y levanta a los agobiados. ¿Cuántos queremos estar cerca de ese gran Dios?
Cada día tú y yo tenemos la oportunidad de conectarnos con ese gran Dios. Cada día y a cualquier hora, a cualquier instante. Buscar su rostro, buscar su amor, conocer un poquito de su grandeza. No podemos entenderla totalmente, pero sí podemos ver la grandeza de sus obras. De hecho, ahorita estoy viendo muchas grandes maravillas que Él ha hecho. Cada uno de ustedes es una maravilla. Hay un ateo que dijo que es ateo, pero es absurdo, porque no hay nadie que hable más de Dios que los ateos. Un ateo dijo que la información de una célula tiene más información que 100 libros que están en una biblioteca. Un mismo ateo está reconociendo eso. Es inexplicable. La genética, el ADN se transfiere de generación en generación en generación. ¿Por qué el ser humano no sale, si todos venimos de la misma célula según el Big Bang? ¿Por qué nos nacen con cara de chivo o de perro, o con una cola de cerdo, o con colmillos de lobo? Porque Dios hizo un ADN, Dios hizo a los seres vivos, a los animales, según su género, según su especie. O sea, es algo tan extraordinario. Si nos ponemos nosotros a pensar, a meditar en lo que Dios ha hecho, en las cosas portentosas de Él, en meditar cómo Dios abrió el mar, 60 kilómetros de mar, millones de litros hacia los lados, el pueblo de Israel cruza en seco. Nos ponemos a pensar cómo Dios resucitó a Lázaro, levantó a los muertos, cómo el Espíritu Santo levantó a Jesús de entre los muertos. Nos ponemos a pensar en la multiplicación de los panes y los pescados para alimentar a miles, con unos cuantos peces, 2 pececillos, 5 panes. Los milagros de Dios. Ponernos a pensar, y yo me pongo a meditar en ese gran Dios, lo portentoso que es. Yo aquí soy un milagro aquí. Técnicamente yo estaría muerto, y muchos de ustedes también aquí son un milagro. Póngase de pie, por favor, y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre, gracias, amado. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un gran Dios. Un Dios que está por encima de tu creación. Un Dios que está por encima, Señor, de nosotros. No encima nosotros de ti, o encima nosotros de la creación. Nos pusiste, Señor, hiciste al hombre para señorear la creación, pero sometidos a ti. Ese gran Dios, ese Dios todopoderoso, ese gran yo soy, que hizo todo, que hizo la tierra, los cielos, los mares, las especies, todo ser vivo. Con el poder de tu boca lo hiciste, con tu palabra, porque tú dijiste y fue hecho. Ese gran Dios que hizo de lo que no existía. Ese gran Dios que nos hizo a cada uno de los que estamos aquí para tu alabanza. Ese gran Dios, Señor, es insondable tu grandeza. Pero dice tu palabra que tú eres un Dios grande. Tan grande, Señor, que no podemos llegar a entender el tamaño de tu grandeza. No podemos encajonarla, no podemos medirla. Tan grande, Señor, tan grande, y tan grande es tu amor que tú te diste por tu creación.
que tú te das a ti mismo, Señor, por cada uno de nosotros. Eres un Dios trascendente, pero también eres un Dios inmanente que está en medio de tu creación, que estás en medio de nosotros. Un Dios que nos ama, un Dios que nos salva, un Dios que está cerca de aquellos que te invocan, un Dios tan grande que está cerca, Señor, de aquellos que te buscan en verdad. Un Dios tan grande, Padre altísimo, Padre todopoderoso, un Dios que concedes nuestros deseos. Tú tienes deseos en esta hora. ¿Quién necesita algo? Un milagro. O dos o tres. ¿Quién necesita un milagro? A ver. ¿Quién? Levante su mano. ¿Necesitas un milagro? ¿Lo necesitas? Vamos, levanta tu mano. Oh Padre, gracias. Vamos, levanta tu mano, levanta tu mano. Yo sigo creyendo en ese Dios de milagros, porque los he visto. Los he visto una y otra vez. No sé de qué tipo sea. No sé de... Y te voy a decir, Dios es especialista. Dios es tan grande que es el Dios que hace las cosas que para nosotros suenan imposible, se ven imposible. Él lo hace posible. Él lo hace posible. Lo imposible Él lo hace posible. Lo difícil para Él no es difícil. Hay una pregunta que dice la palabra de Dios: ¿hay para Dios cosa difícil? No lo hay. Imposible tampoco. Nuestra mente humana está limitada. Nuestra capacidad humana está limitada. Y muchas veces nos encerramos en la incertidumbre. Nos podemos encerrar en el temor, o nos podemos encerrar en la desesperanza. Pero vamos, levanta tus manos al cielo y dile: Padre, eres un Dios tan grande. Eres un Dios tan extraordinario, tan grande en amor. Eres un Dios todopoderoso, Señor, que nos das lo que nosotros te pedimos conforme a tu voluntad. Vamos, dilo: yo te pido, Padre. Yo te pido, Señor. Yo te pido, Padre amado, Padre todopoderoso. Yo te pido, Señor eterno. Yo te pido, Padre, tú conoces el deseo de mi corazón. Vamos, invócalo. Dice, ¿tú lo crees? Aquí dice que Dios está cerca, muy cerca de los que le invocan. Dios está muy cerca de los que le llaman. Vamos, dile: Señor, tú conoces, expongo delante de ti el deseo de mi corazón. Lo expongo delante de ti, papá. A ese Dios grande, a ese Dios todopoderoso. Y Señor, lo poquito, Señor, que nos has permitido conocer de ti, entender de ti, es que eres un Dios todopoderoso, un Dios que salva, un Dios que libera, un Dios de milagros, un Dios sobrenatural, un Dios tan grande en amor, un Dios tan grande que nos perdonas. ¿Sabes que Dios es un Dios que perdona? No importar nuestros errores, Dios nos ama y Dios nos perdona. Por más oscuro que sea nuestro pecado, Él nos perdona. Él nos perdona y Él nos da nuevas fuerzas. Vamos, levanta tus manos, levanta tus brazos. Y Padre, yo pido para que tú te manifiestes en cada uno de tus hijos. Visítalos con tu poder, visítalos con tu amor, visítalos con tu sanidad, visítalos con tu fuego. Dales nuevas fuerzas, dales esa alegría y ese gozo por la vida. Ese gran Dios
ese gran Dios, ese gran Dios al que creemos, a ese gran Dios, Señor, que podemos verlo, que podemos sentirlo por todo lo que tú haces. Todo, Señor, absolutamente todo lo que observamos, todo, el sol, las nubes, las plantas, lo que no podemos ver pero lo sentimos, el aire, el oxígeno que respiramos, todo, el que nos da la fuerza si caminamos, si hablamos, si comemos, si vestimos. Tú eres Dios, tú eres el creador de todo eso. Tú eres el creador, Padre, de nuestra vida. Tú eres el diseñador y eres el dador de nuestra salvación. Gracias, papá, por amarnos. Gracias por darnos una vida nueva. Padre, gracias por traer esa fe y esa esperanza. Ese gran Dios, ese gran yo soy, ese gran Dios todopoderoso. Te exaltamos, te alabamos, Jesús. Amén. Te exaltamos, Señor, gracias. Vamos a darle esas palmas a ese Dios tan grande, poderoso. Dios le guarde.